Bueno, vamos a hacer uno de los ejemplos que están en la guía de circuitos mixtos o combinados. Em, ¿Qué son los circuitos mixtos? Bueno, son circuitos que tienen partes que tienen elementos conectados en serie y partes que tienen elementos conectados en paralelo. Vamos a dibujar el primero de los ejemplos, que tenía 3 resistores. Tenía 2 resistencias conectadas en paralelo. Bien. Y otra conectada en serie con esas dos. Todo esto conectado a una pila. Bien. Esta era una resistencia que tenía un valor de 2 ohms. Esta tenía un valor de 20 ohms. Y esta tenía un valor de 5 ohms. Bien. Esta era la R1, R2, R3. Bien. Lo primero que vamos a ver es qué recorrido hace la corriente en este circuito. Todo esto está alimentado por una pila de 30 volts, una tensión de 30 volts. Bueno, entonces, ¿qué recorrido va a hacer la corriente eléctrica en nuestro circuito? Vamos a tener una corriente que va a salir de la pila y va a atravesar la primera resistencia. En este lugar se va a dividir en dos, así que una parte de la corriente va a ir por este lado del paralelo y otra parte de la corriente va a ir por este otro lado. Si nosotros le ponemos nombres a estos dos nodos, este lo llamamos nodo A y este nodo B, vemos que la corriente que sale de la pila va a atravesar R1 y en este punto en el nodo A se va a dividir en dos. Una parte va a ir por R2 y otra parte va a ir por R3. ¿Estas dos intensidades de corriente van a ser iguales? No. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque los valores de los resistores son diferentes. Como este resistor es más grande que este, por acá va a ir menos corriente que por acá. Si la resistencia es más grande, a la corriente le cuesta más atravesarla y por lo tanto el valor de intensidad va a ser menor. Una vez que llega al nodo B, lo que pasa acá es que la corriente se vuelve a juntar y vuelve a recuperar el valor que tenía al principio. La intensidad que entrega la batería siempre la vamos a llamar intensidad total. Bien. Y como lo que sale de la batería siempre es lo mismo que vuelve, a esta que vuelve por acá también la vamos a llamar intensidad total. ¿Qué nombres le vamos a poner a estas intensidades que pasan por acá? Bueno, como esta corriente atraviesa la resistencia 2, le vamos a llamar intensidad 2. Y como esta atraviesa la resistencia 3, le llamamos intensidad 3. ¿Bien? Esta corriente que va por acá, que es la total, también se la podría llamar intensidad 1. Pero es indistinto, se le puede poner cualquiera de los dos nombres. El valor es el mismo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver estos circuitos? Para encontrar los valores de intensidad de corriente, vamos a utilizar siempre la ley de Ohm. Vamos a escribirla por acá. La ley de Ohm ya la conocen. Y la ley de Ohm tiene tres formas. Se puede escribir de tres maneras. Intensidad es igual a tensión dividido resistencia. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Y resistencia es igual a tensión dividido la intensidad. Bien, hay una manera alternativa de escribirla que es utilizando en vez de la tensión, la caída de tensión. ¿Con qué letra identificamos la caída de tensión? Con la letra U. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Intensidad es igual a caída de tensión sobre resistencia. Caída de tensión es igual a intensidad por resistencia. Es lo mismo que esto, pero cambiando E por U. Y por último, resistencia es igual a caída de tensión dividido intensidad. Bien. Así que este va a ser nuestro apartado con las diferentes formas en que se puede escribir la ley de Ohm. Bien. Entonces, nosotros sabemos acá
que vamos a tener tres valores de corriente. La intensidad total, que se encuentra en esta parte del circuito y en esta otra. La intensidad 2 y la intensidad 3. Es decir, tres valores de intensidad de corriente. Para encontrarlos vamos a tener que aplicar la ley de Ohm tres veces. Y además tenemos caídas de tensión. ¿Cuántas caídas de tensión van a aparecer? Tantas caídas de tensión como elementos en serie tengamos. En este caso tenemos R1 en serie con este conjunto de resistencias en paralelo. Así que son dos elementos en serie. Una caída de tensión va a aparecer acá, que le vamos a llamar RU1. ¿Por qué? Porque aparece sobre la resistencia 1. Y otra caída de tensión acá, que le vamos a llamar U23. ¿Por qué? Porque aparece sobre el conjunto de las resistencias, sobre el conjunto este formado por las resistencias 2 y 3. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para aplicar la ley de Ohm en este circuito si es que está formado por tres resistencias? La ley de Ohm a mí me admite en cualquiera de sus versiones un solo valor de resistencia. Bueno, lo que tengo que hacer es simplificar el circuito. Vamos a ir simplificándolo agrupando las resistencias. ¿Cómo empiezo? Agrupando estas que están en paralelo. Entonces, la fórmula ya la conocemos. Si yo quiero sumar R2 y R3 en paralelo, me va a quedar R23. Va a ser la resistencia equivalente. Y se hace con la fórmula de las resistencias en paralelo. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Sigo haciendo la suma de fracciones. Esto quedaría algo así como 1 sobre 20 más 4 sobre 20. Bien, esta fracción y esta son fracciones equivalentes. Y ahora ya las puedo sumar porque tiene el mismo denominador. Entonces me quedaría 1 sobre 5 sobre 20. División de fracciones. 20 dividido 5. Y esto me da 20 dividido 5 es 4. Así que estas dos resistencias sumadas en paralelo tienen un valor equivalente de 4 ohms. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo a raíz de esto yo puedo formar un circuito equivalente que sea así. Lo voy a hacer más chico para que no me ocupe tanto espacio. Acá tengo R1 igual a 2 ohms. Y acá tengo R23, que es la resistencia equivalente, que es igual a 4 ohms. Entonces me quedó, cuando yo junté estas dos resistencias, se convirtieron en esta. Y me quedó un circuito serie. Bueno, estos circuitos son equivalentes. Por lo tanto, la corriente que va a circular durante todo el circuito, la corriente que sale de la pila, va a ser la misma acá que acá. Si acá la intensidad era la intensidad total, acá también va a ser la intensidad total. Y voy a tener dos caídas de tensión que siguen siendo las mismas. Sobre R1, la caída de tensión 1. Y sobre R23, la caída de tensión 2,3. Bien. Bueno, estamos hasta este punto. Acá mucho no se puede hacer todavía. Vamos a agrupar las resistencias de vuelta. Estas dos las podemos agrupar, pero esta vez en vez de sumarlas en paralelo, acá habíamos sumado en paralelo, vamos a sumar en serie. Bueno, cuando yo sume estas dos me va a quedar una sola. Cuando yo el circuito ya lo reduje a un solo resistor, el resistor que me queda lo llamo resistencia total. Me queda un resistor con una sola resistencia. Bueno, ¿cómo hago el cálculo? Acá es mucho más fácil. Resistencia total
es igual a R1 más R23. Esto sería 2 ohm más 4 ohm. Y es igual a 6 ohm. Bien, entonces R total vale 6 ohm. La intensidad de corriente total acá también es la misma. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo terminé de simplificar todo el circuito, llegué a esto. Este circuito es equivalente a este. Los tres son equivalentes. Pero acá ya tengo solamente un valor de resistencia, un valor de tensión y un valor de intensidad de corriente. Ya puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Qué es lo que necesito conocer? La intensidad de corriente, porque el valor de tensión y resistencia ya lo sé. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm en este caso. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Voy a usar otro color. Vamos a ver que intensidad total es igual a tensión dividido resistencia total. Entonces acá la intensidad total son 30 ohms, perdón, 30 volts dividido 6 ohms. 30 dividido 6 es 5, así que la intensidad de corriente son 5 amperes. Entonces acá estos son 5 amperes. Bien, 5 amperes acá y acá lo mismo. También son 5 amperes y acá también son 5 amperes. Bueno, entonces, de todo lo que yo quería conocer, que era la intensidad total, la intensidad 2, la intensidad 3 y estas dos caídas de tensión, ya tengo la primera resolución, que es la intensidad total. Ahora vamos a ver cuánto vale. Vamos a ir, ahora resolvimos acá, vamos a resolver acá. ¿Cuánto valen estas caídas de tensión? Bueno, vamos a aplicar la ley de Ohm, pero utilizando las versiones con la caída de tensión. Yo quiero conocer la caída de tensión 1. ¿Qué fórmula uso? Esta. Tengo que multiplicar intensidad por resistencia. ¿Cuál es la intensidad de corriente que atraviesa la R1? Es la intensidad total. Entonces, caída de tensión 1 es intensidad total por el valor de R1. R1. Esto va a ser igual a 5 amperes por 2 ohm. 5 por 2, 10. Me queda 10 volts. La caída de tensión también se expresa en volts. Y la caída de tensión 2,3 es igual a intensidad total. ¿Por qué intensidad total? Porque la R23 también es atravesada por la I total por R23. Entonces son 5 amperes por 4 ohms. Estos son 20 volts. Muy bien, entonces ya tenemos estos dos valores de caída de tensión. Esto que se aplica acá también se aplica acá. Así que ya lo puedo ir escribiendo acá arriba. Acá son 10 volts. Y acá son 20 volts. Bien. Entonces ya tenemos esto. Y esta, son la misma. 5 amperes. Esta caída de tensión y esta caída de tensión. Solo nos resta conocer las intensidades de corriente acá. Bueno, eso lo voy a hacer en este lugar que me quedó libre. Voy a hacer un espacio. Y entonces yo veo. Vamos a empezar con la intensidad 2. ¿Por qué resistencia pasa la intensidad 2? Por R2. ¿A qué tensión está sometida la resistencia 2? No está sometida a los 30 volts, porque como tiene esto acá en serie le llega un poco menos. Entonces, ¿cuál es la tensión entre estos dos puntos? Es esta, la caída de tensión 2,3. Entonces yo sé que intensidad 2, si utilizo esta fórmula, es caída de tensión 2,3 dividido R2. Esto es igual a 20 volts dividido R2, que vale 20 ohms. 20 dividido 21, así que esto es 1 ampere. Y por último, la intensidad 3, como está dentro del mismo paralelo, la tensión es la misma para ambas resistencias, U23, así que la misma fórmula, U23, pero esta vez la divido por R3. 20 volts dividido R3, que vale 5 ohms. 20 dividido 5 es 4,
amperes. Bien, entonces yo ya obtuve las dos intensidades de corriente que me faltaban. I2 vale 1 ampere y I3 vale 4 amperes. Fíjense que donde la resistencia es más grande, la corriente es más pequeña. Donde la resistencia es más pequeña, la corriente es más grande, porque ambas están sometidas a la misma tensión. Bueno, ley de Kirchhoff se cumple. Estamos viendo acá que se cumple. Vamos a usar acá otro color. Esta caída de tensión más esta caída de tensión me tiene que dar la caída de tensión en los extremos. Si yo sigo los conductores, me llega hasta la batería, que son 30. 10 más 20, 30. Así que acá 10 más 20, 30 volts. Así que se cumple la ley de Kirchhoff. Y la otra ley de Kirchhoff, la de las corrientes, que me dice que en un nodo la corriente que entra es igual a la suma de las que salen. Si acá entran 5 amperes y acá sale 1 y 4, 1 más 4 es 5, así que se está cumpliendo la otra ley de Kirchhoff. Bueno, eso sería todo para este circuito.